Me alegra, me alegra. ¿Pudiste resolver lo de la conexión? Ahí se ve mal, a ver. Hay que cambiar. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Qué tal todo, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Un poco de calor, porque la temperatura está un poquito fuerte. Pero eso no es té, a ver qué tú estás bebiendo. De café. Ah, bueno. Café. No, yo no dejo de beber café. Mi café es mi medicina. Siempre es bueno un cafecito de tarde. Yo en lo particular no tomo café, no, pero el olor me encanta. Ah, sí, eso sí. Eso ayuda para reactivar la mente, ayuda mucho. Sí, mucha gente son café lover. Sí, que yo soy coffee lover. Yo soy coffee lover. Y entonces, cuéntame qué tal todo. Todo bien, gracias a Dios. Vamos a dar un minutito a ver en lo que llegan los 4 participantes, aunque ya estamos en tiempo, porque son las 7 y 8. Sí, dale inicio porque hay mucha gente esperando. Tú sabes que había unos problemitas técnicos ahí con el internet. Sí, sí. Entonces, señores, buenas noches. Este es uno de nuestros conversatorios, ya hemos tenido algunos. Vamos a conversar sobre las tendencias en la arquitectura después del COVID. Importante que todos sepan que el compañero Abel Castillo y yo somos amigos ya de larga data, que hemos sido o somos compañeros de trabajo en la universidad como docentes, y Abel tiene una gran experiencia en lo que tiene que ver con participaciones internacionales a nivel de concursos y eso. Este muchachito que tenemos aquí ha ganado premios internacionales de un sinnúmero de proyectos de gran importancia. Pero lo que nos trae hoy a colación es hablar sobre el tema de tendencias en el diseño arquitectónico post-crisis. Entonces, Abel, para entrar en materia de una vez, si tú estás de acuerdo, yo creo que sería bueno que nosotros definamos qué es una tendencia en arquitectura para entrar por ahí. Y luego entonces vamos desarrollando los diferentes temas con relación a esto que nos reúne hoy por esta vía. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, y bastante importante que es hablar sobre el tema de las tendencias, porque al final son lo que determinan el comportamiento humano. O sea, el ser humano está determinado y funciona en cuanto a su funcionamiento del diario vivir con tendencias. O sea, podremos ver que en función de lo que acontece en la sociedad, vamos a darnos cuenta que el ser humano se comporta de manera diferente. Y eso es algo que se le llama el comportamiento gregario. Los seres humanos siempre, o en inglés se le llama herd behavior, o sea, comportamiento de manada. Entonces, eso va a ser determinado por una serie de acontecimientos que van a determinar qué o cómo se va a comportar un grupo determinado. Entonces, ahora mismo como tenemos el tema del COVID-19, es importante destacar que va a haber, que ya se están destapando tendencias y van a haber nuevas tendencias, porque recordemos que aunque haya una pandemia, no significa que el comportamiento humano va a ser homogéneo dentro de esa temporada pandémica y pospandémica. Entonces, de hecho, ahora mismo hay una tendencia de lo que le llaman el hype de las personas en ese comportamiento gregario. Hype significa de un aceleramiento en el comportamiento, por ejemplo, de las compras del ser humano. Entonces, él empieza a comprar de una manera intensa y de manera desmedida por comportamiento de autoprotección. Hay un libro muy interesante que habla sobre estos comportamientos, no solamente desde la perspectiva del humano, sino también desde la perspectiva animal. Hay un libro que se llama la distancia oculta. Ese libro de Edward Hall habla específicamente sobre varios investigadores que coinciden en el tema del comportamiento humano y el tema de la protección frente a distintas circunstancias. Igual que el animal cuando está en un momento de peligro tiene un tipo de actitud de protección y de supervivencia. De igual manera el ser humano, como está en otro tipo de naturaleza, va a tener otro tipo de tendencias. En este caso, compra compulsiva, compra de protección, y de hecho eso también trae dentro de sí otras tendencias, otras micro tendencias dentro de las tendencias,
como por ejemplo pudiéramos hablar de lo que le llaman los preppers. Preppers son esas personas que se viven preparando desde hace mucho tiempo para situaciones posapocalípticas, situaciones epidémicas y demás. Entonces, todo este tipo de cosas son interesantes debatirlas para entender cómo la arquitectura y la sociedad va a reaccionar a esto. Podemos analizarlo desde 1.000.000 de perspectivas, pero este libro de Edward Hall habla específicamente de esas características animales y humanas y cómo el ser humano se va a ir adaptando o pudiera adaptarse en distintos escenarios. Ok, entonces, a ver, ya definido eso de la crisis y de la tendencia. Entonces, cuando hablamos de crisis, en sentido de arquitectura, ¿qué podemos decir que viene arquitectónicamente luego de que pase el COVID? Porque todavía estamos en un proceso de transición y no podemos decir cuáles cosas podemos sobrepasar. O sea, estamos conociendo el virus, conociendo la forma en la que la gente se está comportando, actuando de manera defensiva. Una vez se determine que el COVID pasó, porque tiene que pasar, Dios mediante, ¿cuál tú crees que va a ser el comportamiento en sentidos de arquitectura? Tanto ahora como a posteriori, van a haber distintas reacciones. Es un poco difícil de medir porque el comportamiento humano es algo un poco que hasta pudiéramos ver de cierto modo irracional en ciertas circunstancias. Porque el comportamiento humano, uno pudiera decir que algunos grupos se comportan de manera de manera superviviente, ¿verdad? O sea, de manera tratando de sobrevivir y tomando todas las medidas de precaución, ¿verdad? Mientras tanto, otras son completamente lo opuesto y tienden a tener distintos tipos de respuesta. Ahora, en cuanto a la arquitectura, ya vamos a empezar, entiendo yo que podemos empezar a ver cambios en la naturaleza desde la perspectiva del espacio propio. Y eso es para algo bastante sencillo desde la perspectiva psicológica. Uh-huh. Voy a ir aparte analizando la arquitectura desde dentro del cerebro. Uh-huh. Hay algo que se llama el hipocampo. El hipocampo dentro del cerebro, que forma parte del sistema límbico, es lo que determina el espacio que nosotros comprendemos y nuestra navegación. Y ese hipocampo y nuestras neuronas tienden a modificarse por neuroplasticidad. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros cambiamos en función de nuestras experiencias. Es correcto. O sea, con estas nuevas experiencias que van a suceder, nuestro cerebro va a verse modificado en cuanto a nuestro espacio personal, en cuanto a nuestro espacio de espacio salvo, de espacio de estar salvaguardado. Y me di cuenta, de hecho, rápidamente, yo bajando las escaleras el otro día, me topé yo en las escaleras con una persona y me di cuenta como esa reacción momentánea, porque yo tenía muchos días que no salía de mi casa. Sí. Y parece que la persona también tenía muchos días sin salir de su casa. Y cuando nos topamos de frente en una escalera, en un espacio angosto, sentimos como una reacción automática de defensa. Pero es algo sin querer. O sea, eso no es un tema de prejuicio social ni nada, sino por neuroplasticidad. Pero ojo, lo que esto significa no es que va a ser por siempre, porque la neuroplasticidad se mantiene modificándose en función de los nuevos escenarios. Por ejemplo, si ahora nosotros vemos este escenario, nuestro cerebro se va a ir modificando hasta que la pandemia pase y que luego de la crisis nuestro cerebro luego nuevamente se adapte a una naturaleza horizontal como era antes. Pero mientras tanto, hasta que lo que dicen, como dicen por ahí, en lo que el hacha va y viene, nosotros vamos a requerir de esos espacios que nos cuiden. Entonces, arquitectónicamente, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nosotros vamos a querer espacios que sean más individuales. Y esto pudiera traducirse en muchas cosas. Un espacio individual desde la perspectiva residencial puede ser desde que tú tengas poco contacto con tu servicio de la casa, por ejemplo, que tener poco contacto físico con esta muchacha de servicio o personas que trabajen dentro de tu casa. Reducir, eso significa arquitectónicamente resolver ese tema. O sea, ¿cómo nosotros lo resolvemos? Ya los arquitectos tenemos que definirlo.
O sea, cómo separar, generar esas brechas, pero que al mismo tiempo entendamos que esas brechas no van a perdurar por siempre, sino que es algo momentáneo y que nosotros tenemos que tener soluciones para esas brechas momentáneas. Entonces, por ejemplo, algo que también yo entiendo que se va a ver, que pudiera ser una tendencia, es también el tema de la utilización de la luz ultravioleta de onda corta. Que la luz ultravioleta de onda corta se utiliza mucho para quirófanos y demás lugares de prácticas médicas, se utiliza para eliminación bacteriológica. Entonces, el problema de la luz UVC es que le hace daño a la piel humana y a la retina. Entonces, se va a utilizar en aquello, probablemente, estamos especulando, porque estamos analizando posibles escenarios en cuanto al comportamiento humano. Entonces, quizás el ser humano tienda en algunos de sus grupos sociales a utilizar esta luz en algunos espacios reducidos, por ejemplo, para limpiar, por ejemplo, los zapatos, para dejar el coat, por ejemplo, si viene del frío, como si fuera por ejemplo, un closet, para dejar esas cosas que trae de la calle. Porque fíjate, no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú llegas de la calle, tú te sientas en la puerta y te paras como incómodo, que no sabes qué es lo que tú vas a hacer. Porque los zapatos vienen contaminados, tú estás contaminado completo, tú todo estás contaminado. Entonces, probablemente es... Ajá. No, te iba a decir que algo que hemos pasado todos nuevo es el proceso de entrada a nuestras casas. O sea, ya antes de tú incorporarte a la vida familiar de manera normal, hay que hacer un proceso. Exactamente. Entonces eso podría ser un requerimiento de un nuevo espacio para que los clientes desarrollen esa actividad antes de entrar a la casa y luego entonces se incorporen a la vida familiar normal. Claro, y no solamente entendiéndolo desde esa perspectiva, Hugo, sino que eso va a ser momentáneo. Entender sí. que no tenemos que modificar la estructura esencial de la vivienda, sino que entendamos que esto está sucediendo y algo debe de contemplarse como solución momentánea a esta situación. Eso, por ejemplo, por decir una de las tendencias que pudiéramos analizar, porque eso es de la perspectiva preventiva. Eso es de la perspectiva preventiva. Pero también psicológicamente los seres humanos, muy probablemente, en algunos de los grupos sociales, quieran utilizar arquitectura más saludable para sí mismos. Pero es por un tema de prevención también. O sea, por un tema de supervivencia de sí mismo y de su familia. Entonces, cuando los arquitectos empecemos a designar o analizar este tipo de características, las personas lo van a valorar. Yo, por ejemplo, hay características como, por ejemplo, muchas de las cosas que están dentro de nuestras casas son entes que son contaminantes. Correcto. Son entes contaminantes. Y de hecho, dentro de uno de nuestros proyectos en África, cuando participamos en uno de los concursos, hablábamos específicamente de los espacios que curan. Y precisamente menciono esto porque, por ejemplo, no es que vamos a dejar de comprar cierto tipo de artefactos que generan contaminación dentro de nuestras casas. O sea, muchos de los muebles que ahora mismo a mí mismo me están rodeando ahora mismo emiten contaminación. Por ejemplo, hay todo lo que tenga resina, todo lo que tenga madera prensada o madera contrachapada, emite un tipo de químico que se llama pudiera emitir algo que se llama sileno, que se escribe con X, sileno. Y también hay otros químicos también que son emitidos por la madera prensada, que es, por ejemplo, el formaldehído. El formaldehído no deja de emitirse nunca de la madera prensada. De hecho, ese olorcito que tú lo sientes cuando tú te le acercas, eso es parte formaldehído. Parte. Entonces, no significa que por eso nos vamos a matar, no vamos a comprar ningún alimento, sino que hay plantas y vegetaciones interiores que ayudan a la limpieza de esos químicos que están regados dentro de la vivienda. Por ejemplo, hay plantas como, voy a decirlo, no lo voy a decir con el nombre científico, sino con lo que aquí normalmente se conoce en República Dominicana. Seguro tú has escuchado la lengua de suegra. Sí. La mata, le llaman lengua de suegra. Esa es una planta que, para que lo sepa, elimina el formaldehído, benceno y el sileno, el silenol o sileno.
y lo elimina de manera prácticamente radical. En lengua de suegra, tú has escuchado seguro la que le llaman la planta de los números, la de la lotería. No sé cuál es esa, ¿no? Bueno, una que tiene como hojita, como con manchita. Le dicen que es la de los números. Déjame explicarte por qué le dicen así. Le dicen la planta de los números porque en los campos la juegan los puntitos blancos que le salen a la hoja. Sí. Los juegan diciendo que esos son los números que salen en la lotería. Por eso le llaman la planta de la lotería. Entonces, esas plantas también eliminan el formaldehído, el benceno y el xileno también dentro de nuestros espacios interiores. Y muy probablemente veamos estas tendencias en que la gente quiera espacios más saludables, no necesariamente comprando menos materiales de madera prensada, pero sí por lo menos utilizando vegetación para limpiarla. O, por ejemplo, te voy a hablar de otro tema que es muy desconocido y en Estados Unidos se observa mucho, que es el radón. El radón es un gas emitido que literalmente los topes de granito, los topes de granito lo emiten durante todo su tiempo de vida. El radón, el gas radón, es un gas incoloro, inoloro, insípido, que no tiene olor, o sea, es imperceptible. Ahora, no significa que porque tú tengas un tope de granito te va a dar cáncer o te va a dar una enfermedad, sino que más bien con una buena ventilación eso es imperceptible o es inocuo para el ser humano. Pero también estas mismas plantas pueden ayudar a reducir el radón y hay aparatos que miden el radón. Hay medidores, de hecho, los primeros pisos tienden a tener mayor emisión de radón porque el radón no es solamente el granito que lo emite, es la tierra que lo emite. Okay. Entonces, esas son cosas que el ser humano y la arquitectura, de cierto modo, entiendo que muy probablemente los clientes van a empezar a pedirlo. ¿Tú recuerdas cuando pasó el tema de las tendencias de lo green, de la arquitectura verde, ¿verdad? Sí, arquitectura ecológica, todo esto, ¿verdad? Toda esta tendencia, que ahora todo es LEED, que ahora todo es con este tipo de tendencias, y los clientes lo piden, de hecho. Hay clientes que lo piden, que quieren. Uh-huh. A ver, y una preguntita. ¿Qué crees tú que pueda pasar en términos de negocios en lo que tiene que ver cliente-arquitecto? Porque evidentemente la crisis en la que nos encontramos va a cambiar la necesidad de la gente en términos de arquitectura. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar con relación al manejo cliente-arquitecto? En sentido general, todos los negocios se van a ver afectados entre esa interacción, pero yo creo que de cierto modo, y yo creo que tú estarás de acuerdo con lo que te voy a decir ahora, porque tú eres un arquitecto joven. Entonces, nosotros ya de cierto modo venimos adaptándonos a estas interacciones a distancia. De hecho, yo todos los días tengo reuniones con clientes por vía digital, por Zoom, por Skype y todo eso. Sí, exactamente. Y tú seguramente la has tenido también como arquitecto, porque nosotros trabajamos de manera digital y todo esto lo podemos manejar de una manera normal con estas interacciones digitales. O sea, podemos hacer un share screen, o sea, compartir la pantalla y todo esto. Ahora, en cuanto a la clientela per se, nosotros ahora mismo podemos tener un escenario beneficioso, de hecho. Yo lo vengo diciendo, sí, ahora mismo, pero ahora, precisamente en un tiempo X que no se sabe exactamente cuándo comienza o cuándo termina, que es el hype económico de la gente invirtiendo rápidamente en una necesidad de supervivencia. Y el arquitecto puede verse beneficiado de eso. Si sabe tener la visión de adquirir clientes en este tipo de escenarios. Porque después va a pasar lo opuesto. Va a venir una recesión. Eso es lo que yo entiendo. Porque ese es un escenario, el escenario pandémico. Es el hype de que la gente quiere invertir rápido, quiere meterse en una casa, quiere irse. Y lo de las casas tiene algo, tengo que hacer un pequeño paréntesis o una rama dentro de adelante. Que es el tema de las casas, de las inversiones en casas en este tipo de escenarios. No es solamente por el tema del hype, sino también por algo que se llama enfermedades psicoterráticas.
Esas enfermedades psicoterráticas son cuando el ser humano tiene mucho tiempo sin contacto con la naturaleza. Y al ser humano le hace falta el contacto con la naturaleza. Fíjense que ahora mismo la mayoría de gente lo que quiere es coger por un campo, coger por una playa, porque su cuerpo necesita esa conexión con la naturaleza a cierta distancia. Porque tú verlo en una foto, obviamente no tiene el mismo contacto que tú percibirlo con tus 5 sentidos. Sí, es correcto. Entonces todas estas características también colaboran con que la gente realmente tome una decisión de inversión arquitectónica, pero ojo, de inversión principalmente en su propia casa. Pero como inversión, por ejemplo, para hacer una vivienda de alquiler o para un proyecto de otra naturaleza, probablemente se lo cuestione un poco porque diga, espérate, ¿y si yo en 5 meses yo no produzco un chele? Y yo todo lo que me gané lo invertí para casa. Exactamente. Entonces, eso genera esos escenarios de que probablemente suceda A o B. Sí. Mira, algo que ha sido muy afectado en sentido de negocios ha sido el tema de los alquileres, por ejemplo, en Airbnb, en el RIS. Y ese tipo de negocios de hospedaje rápido, de hoteles, ha sido muy afectado en gran medida. Y yo creo que, secundando eso que tú dices, puede ser que en estos momentos tengamos un poquito de auge, pero luego se prevé que venga una crisis económica que afecte muchos negocios y, ¿por qué no, la arquitectura, que no estaría desconectada del panorama económico internacional? Sí, no, definitivamente. Antes de continuar a ver con la conversación, me gustaría que si cualquiera de los participantes tiene alguna pregunta, inquietud, comentario o duda, que por favor le escriba para que nuestro invitado pueda darle respuesta y entre todos a lo mejor aportar un poquito en ese sentido. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede hacerlo en este momento o en el transcurso del conversatorio. A ver, aquí dice Denis Alexandra, enfermedades psicoteróticas. Excelente. Muy, muy interesante. Vamos a ver. Bueno, no veo ninguna otra pregunta así rápidamente. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, entonces que la haga más adelante. A ver, ¿tú crees que el flujo de trabajo en sentido de arquitectura, una vez pase el COVID y la cuarentena y todo esto, tú crees que automáticamente se incremente el flujo, va a disminuir o se va a mantener como era anteriormente en sentido de arquitectura? Bueno, el tema del mercado es un poquito distinto para cada tipo de profesional, porque tú sabes que hay arquitectos que son más orientados hacia lo residencial, otros más hacia lo comercial, otros hacia la parte más de la parte de renderings y demás. Pero lo que sí yo entiendo y entiendo de manera clara que, como hablé anteriormente de la neuroplasticidad y del comportamiento humano en función de sus escenarios, cuando pase la pandemia, o más bien, cuando pase la pandemia y luego el ser humano entienda que ya el escenario es un escenario favorable, va a pasar un tiempo para que el cerebro de la mayoría de personas empiece a entender que puede empezar a invertir de una manera viable. Pero los escenarios son muy poco predecibles, definitivamente, y más principalmente por el tema de que ahora hay personas que están incursionando en los negocios digitales. Entonces, sí, eso es otra naturaleza que hay que entender, que dentro de ese tema de que hay personas que le va mal, hay otros que están aprovechándolo de una manera exponencial. Entonces, eso es algo que se va a repercutir en el negocio de la arquitectura, de cierto modo, porque la vivienda nunca va a dejar de ser una necesidad. Es cierto. Vamos a
Ponerle a ver aquí a J. Soto 1 dice, ¿qué piensas de los materiales para la construcción? Se está especulando que van a subir. Es muy probable. De hecho, yo conversaba con un cliente hace unos días y ellos me estaban preguntando si era favorable el tema de la inversión en la construcción. De hecho, el quintal de varilla subió ya, pero subió hace como 15 días, creo que fue. Pero los otros materiales, como la ferretería no han abierto, no se sabe ahora mismo. Pero como cuando suceden este tipo de escenarios, los materiales tienden a subir, pero la mano de obra, muy probablemente cuando baje el tema de la mano de obra, de la cantidad de construcciones en el mercado, la mano de obra tiene que necesariamente bajar por un tema de falta de demanda. Entonces, el tema de los materiales muy probablemente, entiendo yo, que van a subir de precio por un tema del comportamiento del mercado. Sí, también el dólar es muy influyente. Por ejemplo, el dólar ahora mismo está a 56 prácticamente. Definitivamente, todo eso influye. Influye de manera directa porque muchos materiales nosotros no los producimos o se producen con materia prima que viene de fuera. Entonces, va a subir. Sí, definitivamente. Dice aquí Inicia, Abel, ¿cómo piensas que será la transformación de los espacios públicos de uso colectivo? ¿Qué tan pasajera será la palabra distanciamiento en la mente del usuario? ¿Se avecina un inconveniente en esa área? Gracias, Inicia. Gracias por la pregunta. Nosotros, nuestro comportamiento, sí, muy bueno. Nuestro comportamiento como seres humanos siempre ha sido de ser sociales. Nosotros, de hecho, tenemos aversión al distanciamiento, porque nosotros somos seres que nuestro espacio personal lo tenemos, digo, eso es muy variable según cada grupo social, porque no es lo mismo un londinense que un caribeño que es una persona afable, que le gusta el abrazo, sí. Que le gusta saludar mucho, ¿verdad? O como los italianos que te dan 2 besos, que de hecho eso forma parte de por qué la pandemia se regó tanto en Italia, porque son personas muy calurosas como seres humanos. Entonces, este tema del distanciamiento, nosotros hacemos aversión a eso y de hecho no nos gusta. Y entonces los espacios públicos, de cierto modo, vamos a tener que irlo modificando, o no irlo modificando, sino modificarlo temporalmente, por el tema del distanciamiento. Sí. Entender este comportamiento es lo mismo que hay una persona que se llamaba Konrad Lorenz, que es un estudioso del comportamiento animal y de hecho tiene un premio Nobel de fisiología en el 79. Ese científico, él estudiaba el comportamiento tanto de los animales como de los seres humanos en cuanto al espacio físico, en cuanto a lo que considera su espacio personal. Y nosotros los seres humanos hemos ido reduciendo ese espacio personal. Fíjate, como tú te montas en un metro, sí. La gente se aprieta de una manera que no les genera inconformidad. Pero en una oficina tienen un nivel de distancia y sí probablemente le moleste una persona muy pegada a sí misma. Entonces, estos espacios se van a empezar, nosotros mismos los diseñadores vamos a tener que irlo modificando para que la incomodidad de esa aglomeración de personas no sea algo afectado de manera psicológica. O sea, nosotros tenemos que empezar a definir qué es mucho o qué es poco. Fíjense que un brazo de distancia ahora mismo en la fila ya es algo, se supone que es el espacio prudente. Ahora mismo, ¿verdad? Cuando tú vas a un banco o al supermercado, te ponen un brazo o 2 brazos de distancia o 1,5 metros de distancia. Entonces, todas esas características a la hora de nosotros diseñar van a repercutir en el diseño de espacio público o por lo menos en el definir el espacio público y el definir lo que es el espacio de un restaurante pero exactamente, así como dice Herly Valenzuela, que sería algo temporal, porque por el mismo tema de lo mismo que mencionaba al principio, la neuroplasticidad. Ahora mismo las personas tienen una naturaleza por un tema de adaptación, pero luego que todo esto pase, vamos a volver a la normalidad. Sí, dice Abel Aviar Architect, ¿en qué área de la arquitectura, en el ámbito digital, sugieres que el arquitecto se enfoque en estos últimos meses?
Por lo menos yo entiendo que el tema vivienda, se me salió una actualización. Aló, Abel. Ahí. El tema, yo creo que en este tipo de escenarios, los arquitectos como tal pueden tener una alta demanda desde la perspectiva no residencial de inversión, o sea, de inversionistas o inmobiliarios. Yo creo o entiendo que puede verse muy influenciado el tema de las casas. O sea, que personas ahora mismo entiendan que deben de invertir en construir sus casas o remodelar sus espacios interiores de su propia casa por el mismo confinamiento. Y me voy a entender. El trabajo en casa también. Exactamente. O sea, me explico. Muchas personas, muy probablemente, cuando pase este tema de la cuarentena y se enteren que va a haber otra cuarentena, porque todo este tema, sí, claro, porque que la gente cree que cuando se acabe esta cuarentena, y se acabó ahí, no, va a venir otra cuarentena. Porque las epidemias o las pandemias se manejan cuando se aplana la curva, se elimina la cuarentena y luego cuando vuelve a subir el pico, vuelve y se abre otra cuarentena. Y eso puede durar hasta un proceso hasta de 2 años. O sea, todo eso es incontrolable desde la perspectiva epidemiológica. Entonces, cuando la gente se entere que va a volver para su casa a trancarse, va a decir, espérate, déjame agarrar y invertir en mi casa, poner mi casa bonita. Y los arquitectos pueden aprovechar ese hype comercial para tanto involucrarse en proyectos de diseño de casas o también de remodelación interior de casas, siempre y cuando las ferreterías estén abiertas, obviamente, para la parte constructiva, siempre y cuando, obviamente. Mira, algo importante que yo creo que sería bueno tocar en ese sentido es las adaptaciones que van a hacer las empresas con relación al manejo de personal para evitar en un solo lugar el conglomerado de mucha gente. En mi caso, en lo personal, yo estoy haciendo un trabajo ahora, fruto de la crisis, que es empleando el distanciamiento social en términos laborales, poniendo divisiones en cristales, en un sitio donde había 10 personas, nada más van a haber 4, y hay una necesidad en ese sentido de que sean adaptables los espacios. Obviamente la vivienda es lo más importante porque muchas empresas van a adaptar de manera permanente en caso de que la gente trabaje una gran cantidad de tiempo en su casa. Te puedo poner el ejemplo de empresas multinacionales, por ejemplo como Nestlé, Colgate y otras empresas así. Ya ellos de manera natural van a enfocar a que la persona no tenga que estar todo el tiempo en oficina, sino que la persona vayan y vengan en la semana. Por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana, no va a haber posiciones fijas, o sea, tú no vas a tener un escritorio en una oficina, sino van a haber lugares de trabajo abiertos con cierta división para evitar el contagio, ¿verdad? Pero va a haber, por ejemplo, un lugar donde van a haber 5 escritorios y el que llegue va a tener una posición de trabajo con una laptop. Uh-huh. Sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. No habrá esa gran aglomeración de personas en sentido de lo que era antes. De hecho, hay un que menciona que el distanciamiento social no existe, que es distanciamiento físico y que en lo social estamos de cierto modo unidos. Uh-huh. Y también analizando lo mismo que tú señalas, Hugo, el tema de las oficinas y de los espacios de conglomeración de empleados. Fíjate que anteriormente venía una tendencia de los open spaces, o sea, oficinas abiertas tipo Facebook, tipo Google, donde todo el mundo interactuaba con todo el mundo y era estos espacios donde tú no tenías una oficina, un espacio determinado para ti. Entonces, esto pudiera haberse modificado probablemente de manera temporal por espacios más específicos para personas de manera individual. Vamos a responder estas 2 preguntas. A ver, la voy a leer las 2 y luego las respondemos las 2. Dice